Esperemos, ya, listo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, compañeros. Aquí de nuevo está el Grupo Obrero de Formación Marxista en otro conversatorio que también va a ser subido a YouTube. En esta ocasión estamos con los compañeros o el compañero Rafael, que nos está hablando desde Bolivia. Ellos son los compañeros bolivianos del Núcleo Comunista Revolucionario. Vamos a tratar hoy día el tema de la coyuntura política de Bolivia, el tema de estas elecciones últimas que ha habido, donde se ha perdido la hegemonía del movimiento hacia el socialismo, el MAS, en que todo este ciclo de reformas y cambios políticos en Bolivia, que era básicamente un país en que esta izquierda, bueno, la derecha había perdido, la izquierda había ganado de los últimos 20 años, en que este socialismo latinoamericano, ¿no? Había triunfado, era uno de las plazas en Latinoamérica más importantes de este movimiento durante las primeras décadas, y sobre todo la primera década del siglo XXI, y cómo es que este ciclo ha terminado, qué tiene que ver, ¿no? Esto ha desconcertado a muchas personas a nivel latinoamericano y hasta a nivel mundial. Esto vamos a hablar hoy día con el compañero Rafael. Para empezar, bueno, le agradecemos que esté aquí en este conversatorio con nosotros. Arrancaríamos un poco con la presentación de su espacio. Y antes que nada, recordarles, compañeros, que le den like a nuestros videos en YouTube, lo compartan, se suscriban a nuestro canal y también a nuestros canales en WhatsApp, en YouTube, bueno, en nuestro canal en YouTube, en Instagram y en TikTok también, donde hacemos también algunos lives, algunos días, sobre todo fines de semana. Entonces, adelante, compañero Rafael. Empezaremos por explicar, que nos exponga un poco su organización, ¿no? ¿Qué es el Núcleo Comunista Revolucionario, cómo surgió y más o menos cómo va? Muchas gracias, Abdel. Sí, bueno, el Núcleo Comunista Revolucionario en realidad es el grupo boliviano de lo que es la Internacional Comunista Revolucionaria, que tiene por objetivo justamente construir los partidos comunistas revolucionarios que hacen falta en todo el mundo para dirigir a la clase obrera al poder, ¿no? Em, Vemos que sí, en un país tras otro, la izquierda establecida, ¿no? La izquierda, ¿cómo podría decirse, no? La izquierda Oficial. reformista oficial, sí, Ajá. fracasa una y otra vez, ¿no? En sus propuestas y en sus intentos de llevar adelante a las masas, a los pobres en sus diferentes países, ¿no? Sea incluso en los países capitalistas avanzados, pero también en los países dominados por el imperialismo, ¿no? Y creo que Bolivia, justamente con estas elecciones de la anterior semana, es el último ejemplo, ¿no? Un partido que en todas las elecciones anteriores obtenía inmensas mayorías en las elecciones, ¿no? La última elección, el 2020, la ganó con casi 55%, ¿no? Casi el doble de lo que había tenido su rival más próximo, y de repente en estas elecciones cae a un catastrofal 3%, ¿no? Entonces, definitivamente es una situación que llama la atención, ¿no? Y que es necesario entender cómo es posible que haya sucedido esto y, bueno, qué hacer ahora, ¿no? ¿Qué sigue ¿Qué hacer? ahora que esa hegemonía del MAS, que realmente era aplastante, Sí. casi de la noche a la mañana, bueno, tal vez no tan rápido, ¿no? Pero de una forma relativamente acelerada, desaparece completamente casi, ¿no? Entonces, para empezar, abordaríamos los antecedentes. ¿Cómo llegó el MAS al poder? El contexto de la Bolivia de la última década del siglo XX, o sea, los noventas, ese tema de la guerra del agua, las circunstancias del movimiento cocalero, cómo la hecatombe, ¿no? En todo caso, de Sí, el neoliberalismo en Latinoamérica, particularmente en Bolivia, y cómo surgió el MAS, cómo llegó al poder, qué significó eso para la reivindicación de grandes mayorías, al menos, ¿no? de población, como el caso boliviano, para el proletariado boliviano. Estamos hablando aquí de los desempleados, ¿no? O sea, los pobres y los empleados, pero también del proletariado, ¿no? Asalariado.
¿Qué significó Así todo esto? es, Entonces así es. empezaríamos porque nos explique. Adelante. Muy bien, sí. Bueno, para entender toda esta situación, uno tal vez tiene que partir desde el punto de vista también latinoamericano en general, ¿no? Que tuvimos, particularmente en los ochentas, ¿no? La década perdida, así llamada, ¿no? En toda la región, de una década entera donde las economías estaban en retroceso, las condiciones de vida de las masas no mejoraban, ¿no? Y todo este proceso, en realidad en toda Latinoamérica, llevó hacia después una pérdida de legitimidad total del Estado y del sistema capitalista, que finalmente encontró su expresión en toda la serie de movimientos que vimos a principios del siglo XXI, ¿no? Uno podría dar el ejemplo de el argentinazo, los movimientos en Ecuador. La verdad que no estoy familiarizado con Perú, debo decir, pero no sé si habrá tenido alguna expresión también ahí. En Brasil igual, ¿no? También tiene su expresión electoralmente al final con el surgimiento de la marea rosa, como se llama, ¿no? Pero en Bolivia adquirió un carácter particularmente profundo, uno podría decir, ¿no? La primera expresión fue justamente la Guerra del Agua, ¿no? Donde el gobierno propuso la privatización del agua en manos de una empresa extranjera, Bechtel, un consorcio en realidad, bajo condiciones completamente abusivas, ¿no? Eh, de la noche a la mañana mucha gente vio que eh, el precio que tenían que pagar mensualmente por el agua se disparaba 200, 300%, y dentro de las condiciones del contrato de privatización existía incluso una cláusula que posibilitaba el hecho de cobrar, ¿no? O sea, de que esta empresa cobrara a los habitantes de Cochabamba por la recolección de agua de lluvia, ¿no? Y bueno, representó en cierta forma, ¿no? La gota que hizo rebalsar el vaso, ya que estamos hablando de agua. Eh, y la población de Cochabamba decidió que no iba a aceptar todo esto, ¿no? Y se autoorganizó en la denominada Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida, ¿no? En lo que realmente representó un primer movimiento, un primer casi levantamiento semi-insurreccional en contra del Estado, ¿no? Realmente en contra de este contrato. Y bueno, no voy a entrar demasiado en detalles acá, pero después de varias semanas de lucha, ¿no? Y un muerto, lamentablemente, al final el movimiento adquirió suficiente fuerza para forzar al gobierno a retirarse, ¿no? Y no llevar a cabo o revertir esta privatización. Entonces, ese fue la primera forma en la que se expresó todo esto, ¿no? Y el resultado fue una victoria, ¿no? Pero una victoria parcial, en cierta forma, ¿no? Porque al final lo que expresa esta tendencia a la privatización es simplemente el impulso necesario del capitalismo, ¿no? Hacia buscar siempre más y más beneficios. Y por lo tanto, realmente, mientras el capitalismo se mantuviera, toda victoria parcial, ¿no? Toda concesión que se les echa a la clase obrera y a las masas en general, ¿no? Lo que se otorga con una mano, con la otra mano se puede retirar, ¿no? Gracias. Y bueno, sucede algo similar después, un par de años después, en 2003, con ya un nuevo gobierno que propuso privatizar el gas, ¿no? Bueno, no privatizar, sino un contrato que básicamente tendría un acuerdo de explotación con una empresa chilena, que, bueno, dada la historia de Bolivia y Chile, no sé qué tan enterados estén ahí en Perú, ¿no? Pero todo este tema de la guerra del Pacífico, en la que Bolivia perdió el acceso al mar, fue otra vez como que un acto de, de ofensa, digamos, también hacia el, uno casi podría decir orgullo nacional, tratar de llevar a cabo esto, ¿no? Y bueno, igual, las masas esta vez, particularmente en la zona del Alto y de La Paz, se opusieron a esta situación, ¿no? Pero en este momento en la guerra del gas ya no era simplemente un conflicto limitado, ¿no? A un solo aspecto como el agua en Cochabamba, ¿no? Sino empezó a ser algo ya
más generalizado, con un movimiento realmente insurreccional, ¿no? Llegaron los mineros de Potosí, de Oruro, en camiones a La Paz con dinamita en mano, ¿no? Y básicamente forzaron al presidente de esa época, Gonzalo Sánchez de Lozada, a tener que escaparse en helicóptero del país, básicamente, ¿no? Y en ese momento lo que tenemos es una situación muy, muy interesante, ¿no? Porque de hecho lo que sucede en ese momento es se establece ya una situación de doble poder, ¿no? Las diferentes organizaciones de la clase trabajadora habían empezado ya a autoorganizarse al margen del el Estado capitalista, ¿no? Y existían juntas vecinales, todas esas diferentes expresiones, ¿no? De la autoorganización de la clase trabajadora. Y el día después de que se escapara Goni, su apodo, en un ampliado de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Que es como que la federación sindical que agrupa básicamente a todos los trabajadores de Bolivia, se pusieron a discutir un poco, ¿no? La situación, la lucha, cómo continuar adelante, y llegaron a una conclusión muy interesante, ¿no? Donde dijeron, sí, en esta situación los obreros podríamos haber tomado el poder, pero nos faltaba el Partido Revolucionario, ¿no? Es una admisión extraordinaria, en cierta forma, ¿no? Reconocer la capacidad de tomar el poder, pero no hacerlo porque, bueno, faltaba el Partido Revolucionario. Es impresionante, ¿no? Y aquí dentro de todo este proceso, el MAS en realidad jugaba un rol bastante limitado, ¿no? Mientras estaba desarrollando toda esta lucha en La Paz y el Alto, Evo estaba haciendo una gira por Europa, ¿no? Con diferentes líderes mundiales. Entonces, dentro de todo esto, el rol del MAS era muy limitado, ¿no? Y creo que particularmente en el sector de los trabajadores existía una desconfianza sana hacia el MAS y hacia su programa, ¿no? Porque el MAS nunca proponía y nunca propuso realmente superar el capitalismo, ¿no? Todo su programa siempre era reformista, su programa era sí, uno podría decir incluso aplacar a la burguesía nacional e internacional, ¿no? Pero bueno, 2003 no llega esta situación de insurrección donde los trabajadores no toman el poder, se lleva a cabo la sucesión presidencial, ¿no? Y en 2005 surge nuevamente la Segunda Guerra del Gas, ¿no? Donde realmente el movimiento se extendió incluso más, esta vez un paro general en todo el país, y nuevamente la posibilidad de la clase obrera de tomar el poder, ¿no? Pero nuevamente un fracaso, ¿no? No lo llevan a cabo, y al mismo tiempo la burguesía ya estaba maniobrando todo tipo de formas para ver cómo desviar este movimiento que a estas alturas ya iba 5 o 6 años, ¿no? Hacia un canal seguro, ¿no? Para el capitalismo, canales electorales, canales constitucionales, etc. Y entonces ahí se llaman unas elecciones, ¿no? Donde la única alternativa de izquierda, mejor dicho, es el MAS, ¿no? Y enfrentada a esa situación, ¿no? Varios años ya de movilización, de lucha, donde en realidad los resultados deseados todavía no han sido obtenidos, no se ha presentado una alternativa revolucionaria. La única alternativa que se presenta es la vía electoral a través del MAS. El MAS gana una victoria aplastante, ¿no? Las encuestas tenían proyectado que se iba a ir a una segunda vuelta, ¿no? De 30% más o menos para el MAS, un poco menos para el candidato de derecha, Tuto Quiroga, ¿no? Que es el mismo que ahora está yendo a la segunda ronda. Efectivamente, sí. Sí. Pero bueno, que las encuestas resultaron estar bastante equivocadas, ¿no? Porque el MAS ganó
con muchísimo, ¿no? Bastante más del 50% en primera ronda, ¿no? ¿Y por qué? Porque todas las masas que habían estado saliendo a las calles en todos estos años, al final, de una u otra forma, tenían que encontrar una solución a sus problemas y si no se planteaba otra, bueno, vamos a tomar la vía electoral, ¿no? Y es cierto que particularmente en estos primeros años del gobierno del MAS, el movimiento se mantuvo, ¿no? Particularmente en torno a la exigencia, la reivindicación de la nacionalización de los hidrocarburos o la reforma agraria, ¿no? Donde en muchos casos las mismas bases del MAS, sean los campesinos, que claro, la base del MAS era particularmente campesinos, cooperativistas mineros, ese tipo de cosas, exigían al MAS ir más allá de lo que en realidad planteaba su programa, ¿no? Pero al final uno debe decirse, ¿no? Que el MAS, de una forma muy inteligente, maniobró para, bueno, por un lado, por ejemplo, llevar a cabo una nacionalización del gas a medias, ¿no? Eso fue una nacionalización con compensación a todas estas multinacionales que se habían enriquecido por Ok, décadas con los recursos naturales del país, y solo fue el 51% de las acciones, ¿no? Entonces, el Estado tenía el control mayoritario de las acciones, pero seguía existiendo la participación eh, privada, ¿no? Y obviamente cualquier tipo de participación democrática de los trabajadores en la gestión de los hidrocarburos estaba completamente eh, ignorada, ¿no? ok. Lo mismo con el tema de la reforma agraria. Eso ya va más conectado después también con la reivindicación de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que fue realmente a través de esa reivindicación que por fin eh, el movimiento en cierta forma concluyó, ¿no? Concluyó en una derrota realmente, porque toda esa energía al final se movilizó hacia la vía constitucional electoral segura para el capitalismo, que es la idea de llevar a cabo una asamblea constituyente y escribir una nueva constitución, ¿no? Mucha gente tenía muchas esperanzas al respecto de esta constitución, ¿no? Similar a lo que sucedió en Ecuador. Claro. Pero, bueno, creo que hoy en día, 16 años después de que se aprobara esta nueva constitución, podemos hacer un balance, ¿no? Y sí tiene muchas palabras muy bonitas sobre igualdad, redistribución, derechos de los pueblos indígenas incluso, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué ha resultado, no? Al final del día, la mayoría de la gente sigue viviendo en la misma situación. Hemos estado en una crisis económica desde hace ya 2, 3 años y el salario real promedio básicamente se ha mantenido al mismo nivel que el salario en 2006, ¿no? Entonces, bueno, sí, el MAS llevó a cabo ciertas serie de reformas, particularmente basándose en el auge de los precios de las materias primas, ¿no? Que sucedió justo al mismo tiempo que el MAS entró al poder y nacionalizó los, los hidrocarburos, Hidrocarburos. que pudieron financiar ciertos programas, ¿no? Sobre todo en la forma de bonos, ¿no? El llamado bono Juancito Pinto, ¿no? Que otorgaba a todas las familias con hijos en escuela primaria un cierto bono para ayudar a sostenerlos, ¿no? En una cierta forma de incentivar la participación en la escuela en lugar de lo que es tan común, bueno, era tan común y sigue siendo, que es el trabajo infantil, ¿no? Eh, sí, lo mismo con un bono para las mamás lactantes, para las personas adultos mayores de edad. Eh, entonces, sí, para ciertas personas hubo esa mejora, ¿no? Eh, pero las condiciones fundamentales, ¿no? Las relaciones de producción, uno podría decir, si quiere utilizar terminología más marxista, se mantuvieron, ¿no? Y Las si relaciones mantienes sociales. Sí. exactamente, ¿no? Y si mantienes el capitalismo, bueno, el capitalismo es un sistema que se basa en la desigualdad, ¿no? Y en la pobreza de la mayoría en beneficio de la riqueza de unos pocos, ¿no? Y eso es fundamentalmente lo que se siguió haciendo, ¿no? Em,
Mientras en los primeros años el MAS, debido a que las masas todavía estaban movilizadas, tenía que hacer caso a las reivindicaciones de izquierda, digamos, ¿no? Tenía que por lo menos sonar más radical. Eh, a medida que el movimiento fue concluyendo, las Ujú, masas fueron desmovilizándose, el MAS empezó a orientarse cada vez más hacia la derecha, ¿no? Eh, mm, el, sí, está después justamente esta propuesta que tuvieron de eh, construir una carretera ujú. a través de un territorio Indígena. indígena protegido, ¿no? El TIPNISC, bueno, territorio indígena protegido, eh, territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, se llamaba, entre Cochabamba y Beni, y Ya. movilizaciones masivas en contra de esta construcción, ¿no? Ujú, Que el gobierno respondió con bastante represión, pero al final tuvo que retirarse, ¿no? Tuvo que retroceder, no se realizó esa carretera, pero ujú, realmente marcó en cierta forma como que el punto de inflexión, ¿no? Entre los primeros años del MAS, donde las masas estaban movilizadas y le exigían ir más allá, ¿no? Eh, ser más radical, versus cuando ya después, en cierta forma, se vuelca la situación y las masas se movilizan ya en contra mm, del gobierno del MAS, ¿no? Eh, Sí, y a medida que se van orientando más hacia la derecha, mm, eh, hacia la burguesía, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si ujú, mantienes el sistema capitalista, ujú. tienes que jugar por sus reglas, ¿no? Y las reglas son, bueno, tienes que mantener una cierta tasa de beneficio, una tasa de Beneficio. ganancia de los capitalistas, eh, para que funcione tu economía, fundamentalmente, ¿no? Ujú. Casi Y como una amenaza. Sí, sí, o sea, en realidad lo que es en la práctica es que los capitalistas tienen por rehén a toda la nación, ¿no? Ujú, Dice, si no pones las condiciones que yo quiero, que me benefician a mí, me voy, ¿no? Y generan una crisis económica, que se ha visto muchísimas veces en todo el mundo, ¿no? ujú. Como los capitalistas hacen eso. Y La aquí se fuga me de ocurre, capitales. de capitales. Aquí se me ocurre como consultarle por una diferencia. Entonces, se podría decir que en el movimiento político, el movimiento social político de Bolivia, en los últimos 30, bueno, 20, 30 años, desde el final de los 90 o ya inicio de los 2000, hay se establece en algún momento se establece o se empieza a establecer una diferencia entre las bases sociales que impulsaron a todo este movimiento no solo a conquistar el poder, sino también a empezar todas estas reformas, Ujú. y los inscritos dentro del MAS. Son dos sectores de la población distintos, diríamos, ¿no? Sí, Como, definitivamente, ¿no? A medida que el MAS iba acumulando años en el Estado, uh-huh, la composición del mismo partido se iba cambiando, ¿no? O sea, porque realmente en su comienzo era un partido con una vida interna muy activa, ¿no? Debates políticos, okay. em, justamente, y propuestas y exigencias de la base hacia la dirección. Pero a medida que se va desarrollando, ¿no? Medida que se agota el movimiento, también la mayoría de los militantes se retiran y lo que empieza a suceder es que para trabajar dentro del Estado tienes que ser miembro del MAS, básicamente, ¿no? Entonces, Uh-huh, el MAS básicamente se convierte en el partido del funcionariado público en cierta forma, ¿no? En uh-huh, cuanto a su composición uh-huh, o la composición de sus miembros, ¿no? uh-huh, Entonces, definitivamente se da ese cambio que es bastante uh-huh. eh, importante también, ¿no? Sería interesante también dar ejemplos, no sé, no solo en el aparato del Estado, sino también en las propias, cómo es que se organiza el partido del MAS, el movimiento, el partido básicamente, en las distintas provincias de Bolivia. Y el secretario pues se me ocurre, ¿no? Puede ser que el secretario de Cochabamba termine de haber empezado a ser simplemente un dirigente social, un dirigente sindical, un dirigente cocalero, se convierte en una autoridad, probablemente un diputado, no sé si senador en todo caso, un diputado, y empieza a desentenderse de su labor
o de sus bases, ¿no? Puede haber sucedido eso, me imagino, ¿no? Como suele suceder. Sí, sí, claro, exactamente, exactamente. Ujú. Sí, bueno, Eh, eso sí, así. Perdón, sí, sí, ¿quieres decir algo más? Sí, bueno, eso sería, entonces, esos ejemplos y luego, a ver, si nos puede dar también más explicación de los antecedentes previos a la complicación del año 2019, el golpe de Estado. Sí, Ya, adelante. sí, eso O sería el lo golpe de próximo. Estado, digamos, entre comillas, no sé, no sé bien. Claro, claro. Em, sí, bueno, para dar un ejemplo muy breve de lo que tú mencionaste antes, está, por ejemplo, Andrónico Rodríguez, ¿no? Que era un dirigente de la Federación, sí, de los trabajadores, o de los campesinos del Chapare, ¿no? Particularmente de eh, los cocaleros, que sí, después pasó a ser senador, ¿no? Aunque él, dentro de todo, es una de las figuras que más conectada estaba con las bases hasta cierto nivel, ¿no? Pero incluso ahí, ¿no? Al final, la cercanía al Estado también significó que, por ejemplo, él hizo campaña presidencial, ¿no? Él, en estas elecciones se orientó igual más hacia la derecha, hacia la burguesía, se reunía con los capitalistas de la agroindustria, ¿no? Del oriente del país, que son, yo diría, el sector más reaccionario de toda la población. Eh, pero eso siguiendo una tendencia, ¿no? Y tal vez con eso podría pasar sí, ¿cuáles son los antecedentes del golpe de 2019? Mira, yo sí diría que fue un golpe de Estado llevado a cabo por, por la derecha en contra del MAS, ¿no? Em, pero sí, ¿qué sucede ahí? Tal vez retroceder un par de años hacia 2014, que se agota este ciclo de las commodities, como le decían, ¿no? Este ciclo de los precios altos de las materias primas, eh, que había sido impulsado particularmente por el crecimiento económico de China, ¿no? En 2014, bueno, colapsan, ¿no? Tal vez no colapsan, pero caen muy fuertemente los precios del gas y del petróleo, particularmente, ¿no? Cuyos ingresos en realidad habían estado financiando, ¿no? Todo el programa social del MAS. Y a partir de ese momento se hace insustentable esa política, ¿no? De reformas sociales, de estado de bienestar, uno podría decir, ¿no? Dentro de Precios. ciertas Ok. limitaciones. Eh, pero sobre la base de todos esos programas es que el MAS tenía todo su apoyo, ¿no? Entonces no podían simplemente eliminarlos. Entonces, bueno, simplemente se empezaron a hacer más concesiones por aquí, por allá, ciertas reducciones de presupuesto en ciertos sectores, educación, salud. Hubo un conflicto muy fuerte también en cuanto a la forma en la que se industrializaría, bueno, industrializar, tal vez es la palabra equivocada, en la que se explotaría Explotaría. el litio del Salar de Uyuni, ¿no? Uyuni, sí, sí. Con los mineros de Potosí, con las poblaciones indígenas de la región. Y bueno, dentro de todo esto, ¿no? Un cierto deterioro también ya de la imagen del MAS, pero de todas formas, en 2016, Evo plantea este referéndum, ¿no? Sobre la cuestión de si es que podía volver a ¿cómo se dice? Postularse para la reelección en las próximas elecciones o si no podía, ¿no? Porque en la Constitución aprobada en 2009, en realidad existía un límite de dos, Dos dos, periodos dos presidenciales. periodos, exacto, dos periodos Ajá. presidenciales de 5 años. Ya se habían como que repostulado una vez más, argumentando que el primer periodo de 2006 a 2010 o 2009 no contaba porque no eran 5 años enteros y todavía no era vigente la nueva constitución. Entonces dijeron, bueno, se postuló 2010, se volvió a postular en 2014. Ahí se supone que ya estaban sus dos mandatos, ¿no? Pero quería uno más. Eh, ahora, Lo sometió a referéndum, Evo, perdón que le interrumpa, lo sometió a referéndum, porque creo que antes lo había sí, presentado
ante el jurado, bueno, aquí en Perú le decimos Jurado Nacional de Elecciones. En Bolivia sí, no sé si es jurado, El comité, Tribunal Supremo Electoral. Tribunal Supremo Electoral, había presentado, ¿no? La moción o algo así para que se la aceptaran. ¿Cómo fue eso? Claro, o sea, la forma en la que estaba organizado todo esto es que para que se pudiera volver a presentar, era necesaria una reforma constitucional, ¿no? Y la forma en la que se hace eso es a través de un referéndum, ¿no? Entonces presentó eso, eh, presentó, sí, al Tribunal Electoral Ok. esa propuesta para realizar el referéndum. Eh, Ahora, uno podría especular muchísimo tiempo, ¿no? De por qué necesariamente Evo tenía que volver a presentarse, ¿no? Eh, ¿Por qué no se podía hacer a un lado? A mí me parece que es una cuestión en cierto nivel un poco secundaria y también es imposible meterse en la cabeza de otra persona, ¿no? Y entender exactamente qué es lo que estaba pensando. Eh, pero bueno, plantea el referéndum, ¿no? Y lo pierde con un margen muy, muy, muy pequeño. Si no me Muy equivoco, era pequeño. 51% no, 49% sí, así, al O sea, límite. sí, un 1%, ¿no? Uno por Sí, ciento. Eso sí. significa 200.000 o cuánto, o, no, o cuántos votos era. Ay, ahí me Algo agarraste en así. curva. La verdad que, Sí, sí. a ver, tendría que hacer un cálculo así rapidito de cuánta gente había habilitada a votar ese año, que deberían ser tal vez unas 5 o 6 millones de personas. Ah, Em, 5 o 6 millones. No, no es, sí, sí, no, sí. me imaginaba más millones. En Bolivia, ¿cuántos habitantes? No me acuerdo ahorita. Actualmente son 13 millones, básicamente la población de Lima, en realidad. Somos un Sí, país sí, sí, con es una muy población bastante pequeña. pequeña, sí. Sí, Ya, se me había ido ese sí. dato. Antes de darle la palabra realmente a los compañeros que están aquí presentes, para más o menos resumir o aclarar un poco, ¿cuáles serán las exigencias o las banderas del movimiento social que no era del MAS, que en los últimos años de Evo no fueron atendidas y que eso empezó a significar la disyuntiva entre el gobierno del MAS, el gobierno masista, y las bases sociales que le exigían, ¿no? Es una muy buena pregunta. Yo diría que tal vez uno de los sectores más emblemáticos en cierta forma son justamente los trabajadores y las poblaciones y las comunidades en torno al Salar de Uyuni, ¿no? Mm, Porque ahí se desarrolló un conflicto muy grande con respecto a justamente cuál iba a ser la manera en la que se explotaba el litio, porque no sé exactamente cuándo se descubrió, pero que Bolivia tenía unos yacimientos gigantescos de litio debajo del Salar de Uyuni, ¿no? sí, es En, en, el principal país a nivel mundial, como principal fuente de litio. Ujú. en su momento se decía eso, sí, ¿no? Que había como el 60% Sí. de las reservas de litio a nivel mundial estaban en Bolivia o algo así. No estoy seguro qué tan correcto sea esa afirmación hoy en día, ¿no? Porque se han hecho Ah, muchísimos otros otro descubrimiento. descubrimientos en otros Sí, países, por ejemplo, México y demás, que creo creo que que ya no es. sí, no sé si en Irán también, no me acuerdo. Puede ser, puede ser. En Sí. todo caso, creo que ya no es una proporción tan grande de los yacimientos a nivel mundial, ¿no? Pero Pero aún de así es todas importante, formas, claro, aún sí, así es es lógico. importante, ¿no? Em, bueno, se han estado haciendo otros estudios con respecto al litio del Salar de Uyuni y tiene ciertas otras complicaciones, ¿no? Pero creo que no es tan importante entrar en esos detalles más técnicos ahorita. Ujú, En todo caso, sí, el debate sobre cómo se iba a realizar esta industrialización, porque la propuesta en realidad era originalmente industrialización del litio, ¿no? O sea, la idea era hacer baterías en Bolivia, ¿no? ujú, No simplemente exportar el litio como materia prima. ujú. Y bueno, la primera propuesta era un contrato con una empresa alemana, ¿no? Pero era un contrato eh, muy beneficioso para la empresa alemana, no tan beneficioso para Bolivia, para los trabajadores de ¿Este Bolivia, contrato ¿no? lo propuso el gobierno o lo propusieron las comunidades y trabajadores de Uyuni?
Lo propuso el gobierno, Ok. ¿no? Ujú, Ellos dijeron que iban a desarrollar un plan para la industrialización del litio y ujú, esta fue su propuesta, ¿no? ujú. Ok. Y casi inmediatamente se enfrentó a la resistencia de la población de la zona, de los trabajadores de la zona. Ellos exigían que Eh, sea un contrato con una empresa 100% nacional. sí, esa era, por ejemplo, una de las reivindicaciones, ¿no? O sea, ¿por qué estamos invitando a una multinacional Ujú, extranjera ujú, a participar de esto, ¿no? O sea, realmente la idea era desarrollar desde cero. ujú, Bueno, no desde cero, ¿no? Pero a partir de lo nacional, ujú. puramente, ¿no? Ok, ok. Y bueno, ahorita debo decir que no me acuerdo exactamente de los detalles del contrato, pero Ujú, em, sí, tenía ciertos aspectos que eran perjuiciosos, digamos, ¿no? ujú, Para los trabajadores de Bolivia y las ujú. comunidades también particularmente, ¿no? De la región, porque la explotación del litio es muy intensiva en cuanto al uso de agua y la región de Uyuni es una de las regiones más secas del mundo, ¿no? Sí. En todo caso de Bolivia. Entonces, esta amenaza constante, uno podría decir incluso de que se Ujú. utilice todo el agua de la región para la explotación del litio y se deje a las comunidades de la zona básicamente con nada de agua, ¿no? Lo cual también impulsó la resistencia hacia este contrato y hacia todos los contratos subsecuentes, ¿no? Porque hasta el día de hoy el tema del litio es una cuestión central, ¿no? Cómo explotar este recurso que por tantos años se ha estado diciendo es el recurso del futuro, el oro blanco, ¿no? Todas estas palabras que han Sí, generado mucha expectativa. expectativa Ujú, bueno, en cierta forma, hasta ahora no está dando frutos, no está presentando los resultados que mucha gente se estaba esperando, ¿no? ujú. Al día de hoy, la última propuesta ya ni siquiera tiene que ver con una industrialización del litio, no tiene nada que ver con la producción de baterías, sino simplemente con la explotación de la materia prima, ¿no? Materia Del prima. carbonato de litio y la Ah, exportación directamente, ¿no? ujú. Entonces ahí hay incluso más resistencia. Pero ese es, uno podría decir, el caso casi emblemático Emblemático. Aparte de este de... caso, Sí, había otros. sí, sí, en general el giro hacia la derecha del MAS, había comentado que Andrónico Rodríguez, ¿no? Se estaba Ujú, orientando más reuniendo con la burguesía eh, oriental, ¿no? Los agrocapitalistas. ujú, Eso en realidad no es algo que vino de la nada, es simplemente siguiendo una tendencia que ya se veía con el MAS también, en torno igual a 2000, 2014, 2015, empezaron a orientarse mucho más hacia este ujú, sector, ¿no? Productor de soya, de carne de res, de caña de azúcar, ¿no? Que es un sector altamente concentrado en unas pocas manos ujú. eh, que produce, exporta muchísimo, ¿no? Ujú, Em, pero los ingresos de ese sector no van casi nada al Estado, ¿no? A diferencia del gas, que estaba nacionalizado, ¿no? Donde una buena parte de los ingresos iban directo al Estado. ujú. La minería hoy en día y la agroindustria eh, están casi completamente en manos privadas, ¿no? Pero de todas formas se orientaron hacia estos sectores, ¿no? Otorgándoles cada vez mejores condiciones para su producción y para su exportación. Eh, y claro, relegando nuevamente un poco la reivindicación de la reforma agraria, ¿no? Que no lo mencioné antes, ¿no? Pero era otra de las reivindicaciones más grandes del movimiento de 2000 a 2006. Eh, y que, bueno, se llevó a cabo técnicamente con la nueva constitución, ¿no? Que Mm, decía que era prohibido era ilegal tener propiedades con una extensión mayor a 5.000 hectáreas, mm. pero, ¿no? Eh, esto no se hacía retroactivo, ¿no? Es decir, toda la Ah, gente que ya tenía más de 5.000 hectáreas se podía quedar con sus tierras, ¿no? Entonces, en cierta forma, una reforma agraria completamente vacía, ¿no? Eh, y de hecho, hasta el día de hoy existe la posibilidad eh, con truquillos legales para obtener más de 5.000 hectáreas de tierra, ¿no? Entonces, atado con eso y después orientándose hacia estos mismos burgueses
agrícolas, que son los que poseen todas estas tierras que originalmente se tenían que redistribuir. Es otro de esos puntos de inflexión, uno podría decir, ¿no? Sí, un indicativo de hacia dónde se estaba dirigiendo el MAS, ¿no? Okay. Y bueno, entonces... Sí. Adelante. Ya, muy bien. Sí, rechazado esta propuesta en 2016 de la reelección de Evo, Evo decide que de todas formas quiere postularse, ¿no? Al final apelando al derecho humanitario internacional, diciendo que la reelección es un derecho y demás, propuso reelegirse. Y bueno, es que aquí en realidad lo que hizo es darle un regalo y gigantesco a la derecha, ¿no? Un regalo y al imperialismo estadounidense, ¿no? Que podía decir muy fácilmente, mira, es un dictador, el socialismo significa dictadura, está atacando a la democracia porque no está respetando el voto del referéndum. Y se llevó, o sea, se puso en marcha en realidad toda una campaña mediática también para deslegitimar esta nueva postulación de Evo en 2019. Que bueno, sí, o sea, yo diría que fue un error que se vuelva a postular, ¿no? O sea, más allá de todas las demás consideraciones, simplemente políticamente hablando es mala estrategia, ¿no? O sea, bien podría haber dado un paso a un lado, sí. Pero bueno, es un tema aparte. Opino lo mismo, opino lo mismo. Sí, sí. Y bueno, con eso le dio un regalo gigantesco a la derecha, ¿no? Que, como te digo, puso en movimiento toda su maquinaria, digamos, ¿no? Después, o sea, igual esa movida le costó puntos en la población a Evo, ¿no? Y en las elecciones después. Así es. Ganó apenas suficiente como para ganar en primera vuelta, ¿no? Pero la regla en Bolivia es un poco interesante, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ganar 50% más uno para ganar en primera vuelta, ¿no? La otra posibilidad es ganar más del 40% y que el próximo candidato esté con una diferencia de 10% o mayor. Sí, me había olvidado de ese detallito. Sí, sí, exacto. Exacto. Y es a través de esta segunda posibilidad que Evo hubiera ganado las elecciones en 2019, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se puso en marcha toda esta campaña de que hubo fraude electoral, de que sí, hubo trampa, de que la victoria no fue legítima. Y empezó a movilizarse, particularmente los sectores, uno podría decir, de clase media, pequeño burgueses de las ciudades en contra de Evo. Pero el otro lado de la moneda, ¿no? Es que la movilización a favor de Evo fue confusa, ¿no? O sea, fue limitada. O sea, particularmente los sectores campesinos sí se movilizaron, ¿no? Pero los sectores obreros existía una cierta ambivalencia de si es que se debería movilizar o no a favor de Evo, basándose justamente en la experiencia de las decepciones que se habían tenido en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, todo esto en su conjunto, añadido con el hecho de que justamente particularmente los capitalistas del oriente del país, ¿no? Este personaje Fernando Camacho y su papá, bueno, y básicamente lo admitieron, le pagaron a ciertos grupos de la policía para que se amotinen en contra del gobierno, ¿no? Entonces utilizaron su poder económico para impulsar la caída de Evo, ¿no? De una forma, bueno, sí, un golpe light, uno podría decir, ¿no? Un golpe electoral, parlamentario, del tipo que se le hizo a Chávez en 2002 también, ¿no? Y yo diría que también tiene ciertos paralelos con lo que le pasó a Pedro Castillo. Pedro Castillo, ¿no? En Perú, así es. Sí, sí. Y bueno, ¿no? Después de 21 días, al final Evo se vio forzado a renunciar y entró al gobierno el
uno de los representantes más extremos de la derecha del país, ¿no? Janine Áñez, Años. que gobernó el país por un año, hasta que igual, ¿no? Eh, las movilizaciones, particularmente de los campesinos, eh, forzaron a Áñez a llamar elecciones, ¿no? Porque originalmente iba a ser solo un gobierno de transición, que iban a haber elecciones nuevas un par de meses después de noviembre de 2019, que es cuando renunció Evo, Ujú, eh, pero las iban postergando cada vez, ¿no? Con la excusa de la pandemia y demás, ujú. pero al final se le forzó a llevar a cabo las elecciones, ¿no? Casi exactamente un año después, en octubre de 2020, 2020. sí, después de toda la experiencia de un año de la derecha en el poder, que fue catastrófica, ¿no? Em, Catastrófica. Totalmente, totalmente. Eh, el se presentó, esta vez no Ujú, con Evo, ¿no? Sino ujú. con el que había sido su ministro de Finanzas, De finanzas, Luis sí. Arce, Ujú, Catacora. y exactamente, Ujú. Catacora. Hay Y, un director en Perú que también se apellida así, Catacora. mira, Y capaz son familiares, quién sabe. familiares lejanos, como suele suceder. Sí, porque creo que no es un apellido común, Catacora. Estos apellidos aymaras, ¿no? Catacora, Ujú, ¿cómo se llama este? Bueno, Mamani también, hay otro apellido así. ujú, Esos tipos ujú. de. Sí, sí, sí. Sí, Ticona también. Sí, sí, sí. sí, sí. Ajá. Sí, bueno, sí, Y, compañero. y bueno, Arce ganó con una mayoría igual, casi aplastante, no podría decir 55%, ¿no? Mucho más de lo que nuevamente se esperaba, ¿no? La proyección era en realidad que probablemente se llegaría a una segunda vuelta, pero no es lo que sucedió. Ujú. Y bueno, tal vez ahí remarcar, pero, ¿no? Que este 55% reflejaba no tanto un apoyo al MAS, sino mucho más un rechazo a la derecha, ¿no? Ujú. Justamente después de un año de la experiencia de un gobierno de derecha, el rechazo de amplios sectores de la población era muy, muy evidente, ¿no? Ujú. Y bueno, sí, ahí entramos ya en la última etapa, por así decirlo, ¿no? Luis Arce. De, Antes de entrar a esa etapa, incluso también ujú, indagar cómo fue cómo se le forzó las movilizaciones que hubo contra Yanine Áñez, el tema ujú. de las masacres ¿cómo se llama este? De Sacaba y Sencata, se encata. Sencada y Sí, Sencata. Antes de entrar a estos sí. temas, si alguien aquí, alguno de los compañeros, Ariel o Yair, que es el compañero cuyo nick aparece como Pucaquilla, ¿no? La luna roja, o Ujú. Taro, ¿quieren preguntar algo al compañero? Adelante. Los tres, a ver. Ariel, ¿cómo hacemos? Claro, ¿tú quieres o llamamos a lista o voluntario? De hacer preguntas. Para hacer preguntas, claro. Ya bueno, yo por mi parte tengo dudas sobre cómo se ha estado moviendo el movimiento comunista en Bolivia, más que todo porque hay que entender de que hay un gobierno que fue el Evo, ¿no? Que es socialista, llevó las primeros Ajá. socialismos del siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿cómo se da el fenómeno cuando tu gobierno se dice a sí mismo socialista y obviamente tú como comunista no lo reconoces y sabes que sus medidas tienen más para la socialdemocracia, ¿no? Entonces, ¿cómo tú Ujú. lidias con eso? ¿Cómo un partido comunista lidia con un gobierno de ese estilo, ¿no? Porque no hay nada, es un escenario un poco complicado. Lo mismo pasa en Chile, ¿no? Es, O quieren postular ahorita, por ejemplo, está postulado Yaret Jara con el Partido Comunista y Eduardo Artés, pero Eduardo Artés tiene una línea que habla realmente de un cambio total de sistema, mientras que la línea de Janet Jara es una línea socialdemócrata, siendo ellos del Partido Comunista, ¿no? Entonces ahí hay sí, como que la gente viniera de afuera y pensaría que los dos son del mismo color de rojo, ¿no? sí, sí. Adelante, compa. Bueno, es una situación. Vamos, ¿quieren que que responda a las preguntas uno por uno? O Sí, si sí. quieren. Sí, Ya, sí, muy sí. bien, muy bien, Responde muy bien. preguntas uno por uno y luego ya Dale, continuamos. Ajá. dale, muy bien. Sí, es una situación complicada. Es una situación complicada, la verdad. Em, en todo caso, existe dentro de cierto sector, ¿no? El reconocimiento de que em,
la, el socialismo del MAS, en realidad de socialismo no tenía mucho, ¿no? Pero aún así existen amplios sectores de la población que consideran que sí, esto es lo que era el socialismo, ¿no? Y ahora justo las elecciones de la semana pasada son como que el final de 20 años de socialismo, ¿no? Y se imaginan todo tipo de cosas bajo esa etiqueta. Yo diría que particularmente en el sector avanzado de los trabajadores, el reconocimiento de que no, el MAS ha sido un gobierno del capitalismo en realidad está bastante extendido, ¿no? Bolivia tiene una tradición muy larga em, sí, política proletaria, uno podría decir, ¿no? De lucha obrera, particularmente influenciada por el trotskismo, ¿no? Bolivia es uno de los únicos dos países del mundo que en algún momento tuvieron un movimiento de masas que fue dirigido por un partido trotskista, ¿no? El otro siendo Sri Lanka. Y eso se expresó, bueno, sigue teniendo sus consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? El documento fundacional, uno podría decir, del movimiento obrero boliviano como tal, que son las tesis de Pulacayo, escritas en 1946, hasta el día de hoy se reivindican, ¿no? Porque lo que representa es una aplicación del programa de transición de Trotsky a la situación en Bolivia, ¿no? Ok. Y lo que dice es realmente, sí, Bolivia es un país capitalista atrasado, dominado por el imperialismo. Para salir adelante lo que hace falta es la revolución socialista. El capitalismo no es capaz de llevar adelante este país y solo el proletariado tiene la capacidad de llevar a cabo esta revolución, ¿no? Bueno, un resumen muy corto de las tesis de Pulacayo. Yo se las recomendaría, de hecho, porque imagino que también hay muchas cosas que se pueden aplicar al Perú, ¿no? Ok. Pero sí, entonces en esos sectores existe ese reconocimiento, eh, pero eh, ahorita en el momento no se están dando grandes movilizaciones, ¿no? Creo que en cierta forma estamos recién hacia el final, ¿no? El agotamiento de un ciclo de reformismo, de un ciclo, eh, sí, bueno, el ciclo de movilización ya concluyó hace más tiempo, ¿no? Pero recién se van a tener que ir sacando las lecciones con respecto a la situación. En todo caso, eh, la cantidad de gente que se identifica como comunista hoy en día en Bolivia es limitada, ¿no? Nosotros igual nos fundamos en 2023, Ujú. no, 2024, el Ok. año pasado, en El año febrero. pasado, el año Entonces, pasado. sí, sí. Entonces, igual estamos bastante Mm, frescos en la escena, por así decirlo. ujú. Eh, entonces sí, estamos en las primeras etapas, uno podría decirse, ¿no? No sé cuál Ujú. será la situación con ustedes, pero imagino que es un poco similar, ¿no? O sea, grupos pequeños, formación teórica Sí. y, bueno, participación Ujú. en las movilizaciones que hayan o en las universidades o cualquier Un tipo poco, de claro, un poco lo que nos, posibilidad, ¿no? sí, un poco lo que nos toca vivir en el siglo XXI. Así Sí, es. sí, Así es. sí, Y así es. en estas tesis de Puracayo y en el movimiento obrero boliviano, con todos estos contextos que nos comentas del siglo XX, la perspectiva de la formación de un gran partido obrero revolucionario, ¿no? Una Ujú, especie de partido bolchevique, ¿no? ujú. Es como el ideal, ¿no? Del leninismo, por lo menos. Sí, sí, sí. ¿Qué tanta presencia tenía esa perspectiva, esa propuesta? ¿Y qué presencia tiene esa perspectiva hoy en día? Imagino que muy poca, porque todavía, como dices tú, estamos en una etapa de formación, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué otras alternativas hay? Pero en todo caso, en el siglo XX, para que claro, se... es, Adelante, sí, 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 adelante. es una historia bien compleja, Ujú. un poco trágica, uno podría decir también, ¿no? Porque, bueno, se escriben en 1946 este documento programático en realidad, ¿no? O sea, lo que representa es un Sí. programa para la revolución socialista en Bolivia, Ujú, adoptado por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. ujú, 6 años después estalla la revolución en Bolivia. ujú, Em, y en ese momento ya existía un partido obrero revolucionario, de hecho se llamaba el Partido Obrero Revolucionario ujú, basándose en realidad en las tesis de Pulacayo,
y tenían una posición de dirección en realidad, ya estaban posicionados a la cabeza del movimiento obrero particularmente, ¿no? Del movimiento minero, que era la vanguardia del proletariado en Bolivia en esa época. Mm. Y estaban perfectamente posicionados para tomar el poder. Mucho mejor posicionados que los bolcheviques en 1917, en abril o Oh, en febrero, ok, ¿no? ok, ok. Pero, y bueno, esta es toda otra discusión después, ¿no? O sea, tiene que ver también con la política errónea de la Cuarta Internacional y demás. Pero en lugar de posicionarse en oposición al gobierno que en primera instancia llegó al poder con la revolución, ¿no? Que es muy similar a febrero de 1917, ¿no? Un gobierno como Mm, nacionalista de izquierdas, proponía reformas, pero dentro de los límites del capitalismo, ¿no? En lugar de distanciarse de ese gobierno, explicar los límites de ese gobierno y por qué no iba a ser capaz de llevar a cabo su programa, empezaron a hacerle seguidismo de izquierda, ¿no? Entonces, oh, al final, en lugar de jugar el papel de un partido revolucionario mm, que dirige a las masas a la toma del poder, lo que terminaron haciendo es jugar el papel de eh, como cubrir por la izquierda a estos nacionalistas pequeño burgueses, ¿no? Y lo que significó mm, eso es que al final se perdió la oportunidad, ¿no? mm. En Y resumen, eso sería lo que sucedió casi. sí, 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 en 1952. Y esa es la revolución en Bolivia, donde realmente existía un partido obrero revolucionario de masas que estaba posicionado para tomar el poder, pero no lo hizo, ¿no? Después en los otros casos, en 1971, en 2005, 2006, o 2000 a 2006, ya no existía un partido revolucionario de masas, ¿no? Mm, En ninguno de los casos. Em, pero las tradiciones, como te digo, ¿no? Están profundamente arraigadas, ¿no? ah, Que cualquier trabajador con el que hable, bueno, tal vez no cualquier trabajador, ¿no? Pero cierto sector ok. avanzado de los trabajadores con el que hables, te van a Ujú, hablar de las tesis de Pulacayo, te van a hablar de los documentos de la Asamblea Popular de 1971, te van a hablar de la necesidad de la toma del poder por los trabajadores, ¿no? Te van a hablar de la revolución, a pesar de que no tienen una organización política para agruparse, ¿no? Lo más cercano a eso es la COP, ¿no? La Central Obrera Boliviana, mm, pero es más, juega el rol de un sindicato en realidad. Pero la COP igual se fundó durante la Revolución de 1952, ¿no? Entonces, dentro de su tradición, dentro eh, de su misma fundación, están estas tradiciones revolucionarias, ¿no? Pero mm. la situación actual de la COP es una de que no existe realmente una participación activa de los trabajadores por el momento en el sindicato, ¿no? Por el momento, como Este, suele suceder, bueno, yo creo que en el Perú es más trágico porque casi que el sindicato el principal, ¿no? La central principal que es la CGTP, es casi un adorno, uh-huh. ya no es lo que era hace 40, 50 años peor. Antes. Sí, Hace sí, sí. 50 Sí. años, ya no hay, ¿no? Ya no hay, ya. Sí, 50 años, desde hace 50 años no hay. Entonces, terrible. No sé si alguien más quiere participar o pasamos ya a la situación Bueno, yo genial. tengo una pregunta histórica, ¿no? ¿Cuál fue el papel, o bueno, cuál fue el accionar de los partidos comunistas de Bolivia frente al narcoestado sucedido en los 80s y, bueno, a consecuencia del plan Cóndor? Uh-huh. Adelante. Buena pregunta. Ajá. Um, bueno, los partidos comunistas tradicionales, por así decirlos, ¿no? Los que seguían la línea de Moscú, nunca tuvieron gran influencia en Bolivia. Um, Okay. por, porque tuvieron una política, bueno, no voy a meter en esos detalles a menos que me lo pidan después, pero bueno, tuvieron una política errónea, particularmente en la Segunda Guerra Mundial, que significó que no ganaron apoyo, ¿no? Y después para los 80s igual el movimiento trotskista igual estaba bastante limitado.
lo que existía eran las guerrillas, ¿no? Ujú. Y la autoorganización de los trabajadores, digamos, ¿no? Muchas veces sin partido o a través de la COP. Em, pero sí, claro, debo decir que con respecto a la actitud particular, bueno, si hablamos del narcoestado en los 80 podríamos decir particularmente este dictador García Mesa, ¿no? En Mm, Bolivia, que solo duró un año su dictadura, pero fue increíblemente brutal. mm, Em, Tan brutal que incluso Estados Unidos se tuvo que distanciar, ¿no? mm, Em, no tengo suficiente información al respecto como para poder realmente decirles a detalle cuál mm. fue el posicionamiento, cómo se luchó contra esto de manera concreta. Em, Así que sí, bueno, lamento no poder dar una respuesta más Ok, ok. satisfactoria a esto, pero debo ser honesto. Sí, sí, sí. Igual, imaginamos, sería cuestión de hablarlo quizás en otra reunión, tener un poco más de preparación previa para esto, pero tenemos una idea vaga, ¿no? Aquí en Perú de la situación en esos mismos años, bueno, justo Ujú, antes, 60, 70, también era de ujú. guerrillas, como toda Latinoamérica, Sí, está en boga la onda del guevarismo, la revolución cubana, ¿no? De los 50. exactamente. Yo diría que en el mundo, bueno, las luchas anticoloniales, Argelia, Palestina, Vietnam, ¿no? Eran de guerrillas también. Entonces, pues, era eso. Sí, Y casi algo similar, ¿no? Los sindicatos autoorganizados, solo que en Perú vino el tema de Velasco justo después, ¿no? Y eso significó del... como un vuelco, ¿no? del gobierno militar. Ya. Aquí en el Perú no se le suele decir gobierno militar, al gobierno militar de Velasco una dictadura, porque fue un gobierno populista, ¿no? Muy de las Ujú, masas. Eh, ujú. Uno puede decir un símil a lo Gamal Abdel Nasser en Egipto, con la diferencia, Ah, ok. con la diferencia del caso, ¿no? Que impulsó una reforma agraria a medias en el Perú. La burguesía tradicional peruana le suele decir dictadura, pero son ellos, básicamente. Eso sería, Ya, ¿no? Y interesante. todo esto significó un carácter muy particular del escenario peruano, ¿no? Que en otros lugares no se dieron. A la larga también significó un retroceso en las luchas, en la movilización de los trabajadores después del velasquismo, ¿no? Ujú. Como que apaciguó un poco, el mismo reformismo apaciguó las luchas sociales y después la vuelta al neoliberalismo la terminó de aplacar después del paro del 79. Sí, exactamente, en Perú. Ujú. Esa es una situación, bueno, pero ahora volvamos a Bolivia. No sé si, no sé, ¿quieres terminar de la idea que estabas diciendo para poder pasar de nuevo a la situación actual? Eh, no, creo que Dicho eso, ok, podemos entonces, continuar. Sí, sí, sí. ajá. Dicho esto, entonces pasamos, se supone que hubo una represión volviendo al 2019-2020, Ujú. Sí, brutal contra la movilización ciudadana en Bolivia. sí, Eh, los paralelos con Perú a veces están ahí, ¿no? Similar al Perú, lo que sí. pasa es que creo que en el caso de Bolivia creo que hubieron más muertos incluso. El tema de Sacaba y Sencata, no sé si nos puedes dar y cómo se le forzó a Yanine Áñez a aprobar, o no sé si directamente al Ejecutivo, o cómo fue, un referéndum y elecciones, a ver cómo fue esto, si nos puedes explicar. Ujú. Sí, bueno, Sacaba y Sencata fueron como que los focos bueno, Sencata es en el Alto, ¿no? La ciudad del Alto. Ujú, Em, los focos de la resistencia a la entrada al poder de Janine Áñez, ¿no? O sea, particularmente después de que em, Evo y Álvaro García Linera renunciaran, ujú, se intensificó esa resistencia en esas regiones. Pero apenas entró Janine Áñez y autorizó el uso de fuerza eh,
de una forma masiva contra los manifestantes, ¿no? Tanto en Sacaba como en Sencata, ¿no? Autorizó a los militares a utilizar municiones, ¿no? Y a disparar para matar, en realidad, ¿no? Y en base a esto, después, sí, en Sacaba y en Secata, en total fueron asesinadas, si no me equivoco, más de 60 personas. Ok. Sí, sí. Pero, claro, esta resistencia estuvo aislada y después de cierto tiempo igual se vieron obligados a retirarse, ¿no? Después de tal represión brutal, ¿no? Y sí, bueno, después de que se reprimiera el movimiento, Áñez tuvo un cierto periodo, en cierta forma, donde podía hacer un poco lo que se le daba la gana, ¿no? Y también es lo que hizo. Y creo que entrada la pandemia, bueno, sí, o sea, entrada la pandemia, muchísima gente perdió sus trabajos, perdió sus fuentes de ingresos y quedaron completamente a la deriva. El gobierno de Áñez no se interesó nada, ¿no? Y claro, imagino que la pandemia les cayó en cierta forma como un regalo del cielo, porque podían decir, sí, bueno, por la pandemia no podemos llevar a cabo las elecciones, ¿no? Tenemos que postergar. Las postergaron 2 o 3 veces, pero cada vez la resistencia era mayor, ¿no? Hacia una, o sea, hacia postergar nuevamente las elecciones. Y entonces, particularmente sí, o sea, los campesinos en el entorno de las ciudades empezaron a manifestarse, empezaron a movilizarse, llevaron a cabo bloqueos de carreteras, ¿no? Con la idea de aislar las ciudades, ¿no? Que no pudieran entrar ni salir nada, en realidad. Y con con este método de movilizaciones, eventualmente sí se dieron, o sea, forzaron a Áñez a llamar las elecciones, ¿no? O sea, las postergaron. Ahora, con estas fechas realmente no estoy 100% seguro, pero si no me equivoco, originalmente iban a ser después de febrero, iban a ser, perdón, después de noviembre, ¿no? O octubre 2019, cuando fueron las elecciones donde ganó Evo, ¿no? Si me puedes hacer recordar, si puedes recordar, Yanine Áñez llegó al poder por un fue ya vicepresidente, ¿cómo llegó? O sea, después del golpe, digamos. Fue una maniobra legalística, parlamentaria, quién sabe cómo llamarlo, ¿no? Lo que Dado pasa que no estaba el presidente, claro. Claro, renunció el presidente, renunció el vicepresidente. Claro. Después, muchos de los miembros del MAS dentro del Senado, o sea, dentro del legislativo en general, igual fueron atacados, sus casas fueron atacadas y demás, y se tuvieron que escapar, ¿no? Entonces, como que medio Senado no estaba presente, y después, de alguna forma, resultó que esta Yanine Áñez, que era senadora, terminó de alguna forma siendo presidenta del Senado, si no me equivoco, y ya son las facultades de ser presidenta del Ejecutivo. Sí, argumentaron que por eso ella era la próxima en la sucesión, ¿no? Ya. Y así es como se volvió presidenta. Sí. Y estas elecciones que le exigía las bases del MAS en el 2020, ¿el Ejecutivo está facultado a llevarlas? Es que en realidad, o sea, se supone que entró bajo la premisa de que era un gobierno de transición, ¿no? Y de que, bueno, se iban a dar otra vez elecciones si no me equivoco, era mayo de 2020. Y después, argumentando que por la pandemia no se podían realizar, las postergaron a septiembre, si no puede ser. Y a la verdad que no me acuerdo de exactamente cuál fue la sucesión de fechas, pero las postergaron, ¿no? Un par de veces, con la aprobación del órgano órgano electoral
¿no? Porque Bolivia tiene 4 órganos de gobierno, ¿no? El ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Entonces sí, podían postergar nomás, no pasaba nada. Y después estaban considerando la posibilidad de volver a postergar, ¿no? Cuando iban a hacer en octubre. Y ahí es cuando se dieron las manifestaciones en contra de esto, ¿no? Y que realmente no puede ser que se continúe postergando y que se tienen que llevar a cabo las elecciones. Hicieron presión hasta que se dio el Ejecutivo y llamaron a elecciones finalmente, ¿no? ¿Eso cuándo fue? ¿En qué año? Perdón, ¿en qué fecha? O bueno, más o menos. Octubre de 2020. Octubre de 2020. En esos mismos meses. Ok. Sí. O sea, básicamente eso, ya para este entonces ya se habían dado las masacres, ¿no? Sí, eso fue 2019. Sí. Luego de que, bueno, todo el resto de la historia ya más o menos lo sabríamos. Arce salió elegido, llegó al poder, y ¿cuál fue la disolución final de la izquierda? Si nos puede dar como un resumen. Y después pasaremos a unas últimas preguntas, quizás. A ver, no, sí, el resumen de el periodo de Arce, Luis Arce. Uy. ¿Estoy mal? No, yo estoy... No. ¿Se me escucha? ¿Qué pasó? Sí. Yo te escucho sin problema. ¿Qué pasó? Yo pensaba que era yo el que estaba con problemas de... Entonces sí se me ha escuchado qué estaba diciendo. Sí, compañero, adelante. Quizás has estado con problemas de conexión. Tal vez, pero ahora se me escucha bien. Ahora sí. Muy bien. De acuerdo. Entonces, sí, Arce entró con un poco la propuesta de continuar donde lo había dejado el MAS, ¿no? Porque al final él había formado parte del anterior gobierno del MAS, básicamente desde su comienzo, ¿no? Como ministro de Economía. Él había dirigido la política económica del país también, ¿no? Pero el problema fundamental aquí es que, bueno, propone continuar la política anterior, pero en un contexto económico nacional e internacional extremadamente deteriorado, ¿no? O sea, después de 2020 uno podría decir que la economía mundial ha estado como que avanzando de a tropiezos, ¿no? Como que apenas sobreviviendo en cierta forma, ¿no? Y bueno, dentro de ese contexto, ¿cómo quiere continuar con las políticas sociales del Estado si es que no hay ingresos, ¿no? Y bueno, la forma en la que decidieron hacerlo es en cierta forma la forma en la que habían estado continuando con los programas después de 2014, ¿no? Que es cuando colapsaron los precios de los hidrocarburos, que es agotando las reservas de moneda internacional, ¿no? O sea, particularmente dólares, ¿no? Porque en el periodo previo, con todo ese boom, ese auge de las materias primas, el Estado había sido capaz de acumular unas reservas bastante impresionantes de moneda internacional, ¿no? De divisas internacionales. Una cantidad récord. Y eso les sirvió para seguir financiando los programas, ¿no? A pesar de que en realidad económicamente ya no eran viables. Y bueno, decidió continuar con eso y hasta que se agotaron las reservas, ¿no? Ahí por 2022, 2023 empezaron a notarse los síntomas de que ya no habían dólares en la economía, ¿no? Colapsó un banco, el Banco Fácil, el 2022, si no me equivoco, o principios del 2023, ya no estoy seguro. En todo caso, sí, colapsó y tuvo que ser intervenido, ¿no? Lo cerraron. Después, la evaluación del dólar, ¿no? Que en los últimos 20 años había estado fijada en 6 bolivianos con 96 centavos por cada dólar, empezó a subir, ¿no? De manera paralela, porque el Estado fija ese tipo de cambio, pero se empezó a desarrollar un mercado paralelo donde empezó a subir a
8, 9, 10 bolivianos por dólar. Actualmente, bueno, en su punto más alto llegó a 20 bolivianos por dólar. Actualmente está por los 13, 14. O sea, una inflación realmente, en realidad, ¿no? Al mismo tiempo, Bolivia, a pesar de que su economía se basaba en los hidrocarburos, necesita importar gasolina. Importa gasolina y diésel, porque casi no hay producción interna de gasolina y de diésel. ¿Hasta qué punto está realmente, ¿no? esta lógica de exportación de materias primas, si uno quiere utilizar ese término, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que con la falta de dólares no pueden importar gasolina, ¿no? o combustibles en general. Y hay escasez, ¿no? Lo cual implica nuevamente una inflación mayor. Y en general una crisis que se ha ido profundizando en los últimos años debido a eso, ¿no? Que representa nuevamente, ¿no? O sea, al margen de todo esto, o paralelo con todo esto, se empezó a desarrollar el conflicto dentro del mismo MAS sobre quién iba a ser el candidato en las elecciones que acaban de suceder, ¿no? Originalmente, Evo decía que él quería ser nuevamente el candidato del MAS. Arce al mismo tiempo decía que él quería ser candidato, ¿no? Yo diría que esto también está impulsado por la composición del MAS que mencionamos antes, ¿no? Siendo el partido del funcionariado público. Cuando Arce entró al poder, puso a cargo nuevas personas, ¿no? O sea, no gente que había estado durante el gobierno del MAS, ¿no? Sino caras nuevas, por así decirlo. Durante el gobierno de Evo, perdón, ¿no? Sí, durante Evo. Yo imagino con la lógica de distanciarse un poco de Evo, que todavía dentro de ciertos sectores de la población tenía una mala imagen, ¿no? Por haberse postulado en 2019. Y bueno, el problema es que después se plantea como que este punto de que, bueno, si es que Evo se postula, toda la gente que había entrado a sus trabajos en el Estado, que son muy cómodos, muy agradables, muy bien remunerados en comparación al resto de la economía, veían amenazados sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ahí también debe existir ese tipo de dinámica por detrás. En todo caso, este conflicto entre Evo y Arce sobre quién iba a ser candidato en las próximas elecciones se agudiza cada vez más y más y más y más, al punto de que quiebra el partido, ¿no? En dos, una ala arcista, ¿no? Y una ala evista. Ese es uno de los factores, uno podría decir, más políticos de la derrota del MAS, ¿no? Después, los factores económicos son los que ya he mencionado, que de todas formas me gustaría recalcar, ¿no? Porque viene atado con uno de los ataques que decía Evo, ¿no? Evo atacaba a Arce diciendo, su modelo ha destruido la economía, cuando yo estaba en el poder nos iba bien y demás. Eso es demagogia, ¿no? Porque el modelo de Arce es el mismo modelo de Evo. O sea, Arce era el ministro de Finanzas durante el gobierno de Evo, ¿no? Lo que cambió es la situación objetiva, por así decirlo, ¿no? Las condiciones bajo las cuales se puede desarrollar la economía del país, ¿no? Y las posibilidades después de 2020 eran mucho más limitadas que 10 años antes, ¿no? Entonces, sí, solamente recalcar eso, ¿no? Que el modelo es el mismo, solo son las condiciones las que fueron diferentes. Y lo que recalca todo eso nuevamente, ¿no? Es los límites del reformismo, ¿no? El fracaso del reformismo en realidad, ¿no? No se quiso llevar a cabo programas de industrialización, como por ejemplo la industrialización del litio, y eso tuvo como consecuencia, pues, no estar preparados. Que las condiciones no fuesen. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y, o sea, bajo el capitalismo, el desarrollo de una base industrial en cualquier país dominado por el imperialismo es, yo diría, imposible, ¿no? O sea, la única forma de desarrollar esa base económica sólida es rompiendo con la lógica del capitalismo, ¿no? Y a través de la planificación económica. Pero, bueno, sí, ese es otro punto, ¿no? Sí, un punto muy, disculpen, hay que recalcar bastante este punto que ha dicho el compañero, porque justamente hoy en día, bueno,
con la experiencia que ha tenido con el gobierno, ¿no? Truncado de Pedro Castillo, Ujú. y ahora salen estos grupos, digamos, ¿no? Estos partidos de izquierda o socialdemócratas, aquí lo definimos como socialdemócratas, que todavía aún miran como cuestión positiva el antiguo, ¿cómo se llama? El antiguo modelo de estado de bienestar, bueno, y en cierta medida Ya, una admiración al modelo boliviano. Y también plantean estas cuestiones, ¿no? Plantean, digamos, ¿no? Una conciliación de clases, un desarrollo industrial en el Perú, pero sin romper en cierta medida, ¿no? Con las dinámicas del capitalismo. Y por mi parte, poner énfasis en esto, porque muchos compañeros que nos siguen, que son parte ¿no? Tienen una afinidad, también están cercanos a esa tendencia. Y una ¿no? Sus excusas es que no van a esperar a la revolución o los marxistas que hagan la revolución, así que la única vía que tienen se han puesto así a lo Margaret Thatcher, no hay otra no hay otra salida que ir al plano electoral y al reformismo, ¿no? Y ahí ya. estamos viendo un ejemplo cercano que es Bolivia, ¿no? Con el fracaso de la socialdemocracia, que ha tenido buenos años ahí. Sí, Nuestra totalmente. lucha, claro, adelante, adelante. No, adelante, yo Sí, sí, puedo decir lo que quiero no hacer después. una lucha, un programa de lucha en que ¿no? se recupere plusvalía, y se ponga en juego o se ponga sobre la mesa la propiedad privada de los medios de producción, básicamente de los principales fuentes de ingresos en los países latinoamericanos, ¿no? La minería o la agroexportación, pero reprogramándola para que sea una industrialización democratizada, genuinamente Mm, democratizada, ¿no? ¿No? mm, mm. Totalmente. Sí, y sabes, con respecto a este argumento, que sí es muy prevalente, la verdad, ¿no? Y creo que a la gente que utiliza el ejemplo de Bolivia, tal vez habría que recalcar nuevamente, ¿no? O sea, esta idea de no vamos a esperar la revolución de MAS. O sea, el MAS entró al poder sobre la base de una revolución que no encontró una salida, ¿no? Más allá de la salida electoral. Y entró al poder después con la propuesta, al final, bueno, quién sabe cuál habrá sido su razonamiento, ¿no? No es posible meterse en la cabeza de otras personas, pero al final la propuesta en la práctica era detener la revolución, ¿no? Salvar el capitalismo. Es el, el Estado en Bolivia y en toda la región latinoamericana, en realidad, en esa época, estaba tan deslegitimado, ¿no? O sea, nadie tenía confianza en el Estado. El rol que jugó el MAS ha sido devolver esa legitimidad al Estado, ¿no? Y es que no estamos diciendo simplemente revolución por decir revolución, ¿no? O sea, es que realmente 2003, 2005, los trabajadores se habían autoorganizado en todas partes, controlaban el flujo de los recursos. El ejército había dejado de existir, el ejército burgués, ¿no? O sea, los mineros entraron a la ciudad con dinamita y en menos de un día el ejército colapsó completamente. En la policía había un ambiente de amotinamiento en contra de los oficiales, en el ejército igual, ¿no? O sea, los soldados no querían disparar contra sus hermanos trabajadores y campesinos, ¿no? Que en muchos casos literalmente eran sus hermanos. Y el MAS entró en esta situación básicamente para salvar el capitalismo, para rescatar el capitalismo. Entonces, sí, o sea, realmente no hay que dar ni un centímetro de credibilidad a esta idea de que no podemos estar esperando la revolución y tenemos que ahora enfocarnos en el plano electoral. O sea, sí, no nos podemos quedar sentados de brazos cruzados esperando la revolución, tenemos que realizar un trabajo previo, ¿no? Pero el trabajo previo no es enfocarnos en las elecciones o cualquier otra cosa, es construir el partido que es la expresión organizada del programa de la Revolución Socialista para que cuando estalle la revolución los trabajadores sean capaces de tomar el poder, ¿no? O sea, como ellos mismos reconocieron en Bolivia en 2003. Podríamos haber tomado el poder, pero faltaba el partido. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Uno podría incluso ponernos ya a debatir ahí. Podíamos haber tomado el poder, pero faltaba el programa, yo diría, ¿no? Sí, Claro. sí.
construir un partido también es difícil, quizás depende de los contextos, pero puede suceder que aclaremos tanto el programa dentro de las bases sociales de diferentes organizaciones sindicales, de gremios, campesinos, tanto que casi que en una situación concreta, antes que ya establecer un partido oficial, avancemos en el programa llevando reivindicaciones concretas, ¿no? De salario, digamos, de subir el salario a costa de una reforma en la política tributaria a los grandes capitales, ¿no? Claro, dependiendo de los contextos, ¿no? Quizás viene un golpe antes o después, podemos organizarnos para enfrentar el golpe. En el caso de Evo no se pudo, no, por consideraciones concretas que estamos diciendo, pues no se logró eso. Entonces, cosas así, por ejemplo, ¿no? Sí, yo añadiría, bueno, nuestra organización es de línea leninista, digamos, ¿no? Entonces, Ajá. para nosotros el partido es importante. Pero para añadir un poco de detalle, ¿no? O sea, lo que tú dices, al final, el partido, como dije antes, es la expresión organizada del programa, en realidad, ¿no? En el sentido de que es la agrupación de todas aquellas personas que están de acuerdo y están dispuestas a luchar por el programa de la revolución socialista, ¿no? Después, obviamente, la forma en la que se transmite ese programa, uno podría decir, completo y sistemático y científico, a las condiciones concretas, ¿no? Porque es muy fácil salir a las calles y gritar revolución, revolución, ¿no? Pero eso no nos va a llevar muy lejos, ¿no? Lo que está de fondo, lo que se está discutiendo en todo caso en fondo aquí en lo que estamos diciendo, es aclarar el programa lo más concreto posible, ¿no? Así es, exactamente. Claro, si hace falta un aparato Exactamente. partidario para eso, bueno, bienvenido. Si no hace falta un aparato partidario, sino varios aparatos partidarios, pero que estén de acuerdo con un programa, también, ¿no? Sí, así es, así es. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa caracterización. La Sí, idea es el programa sí. en todo caso, depende de lo contexto. Ajá. No sé si alguien más quería indicar algo para ver si, para hacer unos comentarios finales ya, respecto a casi como comentario de anécdota entre nosotros, ¿no? Una conversación. Ujú. Miren cómo cómo se terminó diluyendo la oportunidad de la izquierda, pero vamos a ver qué hacemos de acá en adelante para volver al terreno de la lucha, ¿no? No sé si alguien... Tardo, dale. Creo que la experiencia, ¿no? El experimento del socialismo del siglo XXI, ahora con todas estas caídas y trágicas que ha tenido, digamos, los partidos socialdemócratas o, digamos, en cierta medida así, populistas, nos da una lección muy importante, pues, ¿no? En la necesidad de la revolución proletaria. O sea, no, claro, ya tuvimos ya en Chile, ¿no? Esas sangrientas experiencias con Allende. Ahora hemos tenido estos años ahí con esta, y inclusive con un imperialismo estadounidense ya, digamos, ¿no? Perdiendo su hegemonía. Sí. Y creo que es, digamos, una cuestión necesaria y volcarnos en cierta medida, ¿no? A ver esa nueva realidad que tenemos hoy en día en Latinoamérica. Latinoamérica. Justamente quiero recalcar un poco las cuestiones, ¿no? Del MAS y, o sea, reivindicando el cooperativismo, pues, ¿no? Que es digamos, no fue al final, creo, también un talón de Aquiles, ¿no? Porque que terminó digamos, creando, digamos, más alineación en los cooperativistas y en cierta medida introducción del capital extranjero. Ahora, dado que ya ha caído la socialdemocracia en Bolivia, ¿no? Y el compañero está afirmando de que probablemente vendrán medidas de austeridad típicas que tienen los partidos de derecha, ¿no? Siguiendo en cierta medida la tendencia de Milei o mirando un poco al Perú o hasta Chile. Creo que el despido de miles de trabajadores del sector estatal va a generar un caos tremendo, una olla a presión que no
no se va a poder medir. Entonces, sí, eso es lo estoy observando, ¿no? Haciendo un poco ahí de ciencia ficción. ¿Usted cree que puede pasar eso? Sí, es una posibilidad, ¿no? Ahora también va a depender de cuál de los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta ganan, ¿no? Porque si gana este Tuto Quiroga, que salió segundo ahorita en la primera vuelta, él es un derechista extremo, uno podría decir, ¿no? Como que representante clásico de la burguesía reaccionaria, oligárquica boliviana, Sí, sí. alineado totalmente con el imperialismo estadounidense. Sí, o sea, yo creo que él podría desatar mucho más rápidamente un movimiento en contra de sus políticas, ¿no? Este otro candidato, Rodrigo Paz, que salió un poco de sorpresa, ¿no? Salió un poco de la nada. La última encuesta antes de las elecciones lo tenían 7, 8%, ¿no? Y después saca más de 30% en las elecciones. Es un poco más pragmático, ¿no? Es más como centrista. Puede que lleve a cabo de alguna forma políticas que no resulten tan, ¿cómo podríamos decir? Explosivas en primera instancia, ¿no? Pero al final la situación, bueno, es lo que dijimos al principio, ¿no? Si tú aceptas el capitalismo, tienes que jugar por sus reglas. Y la situación actual, tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional, es uno en el que el capitalismo no tiene espacio para otorgar reformas libremente, ¿no? Más bien está en una posición de quitar, ¿no? De quitar lo que antes se había otorgado. Y si Paz va a jugar por las reglas del capitalismo, lo cual me parece que él va a hacer, de una u otra forma va a tener que llevar a cabo ajuste, ¿no? Sí, sí, Y eso eventualmente va a llevar a una cierta resistencia, ¿no? La forma en la que se lleva a cabo va a influenciar qué tan rápido y de qué manera se va a expresar esa resistencia, pero de que se va a expresar, ¿no? Porque creo que realmente hemos llegado a un punto en el que podemos decir, el capitalismo no tiene ya nada que ofrecer a las masas del mundo, ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando solo de los trabajadores y los pobres en los países dominados por el imperialismo, ¿no? Sino incluso en los países imperialistas, las condiciones de vida de la clase trabajadora están en retroceso, ¿no? Entonces, la situación es una en la que realmente no existe otra alternativa más que la lucha, ¿no? Y en ese sentido, la clase obrera y las masas en general van a tener que luchar porque no les queda de otra, ¿no? Y bueno, cuando la burguesía se ve amenazada por las revoluciones, es capaz de dar todo tipo de concesiones con tal de no perder el poder, ¿no? Pero ahí hay que ser conscientes de eso y decir no, ¿no? O sea, no nos basta con un par de migajas más de la mesa, ¿no? Lo que necesitamos es realmente el control de la economía por parte de la clase trabajadora, ¿no? Para poner fin a este sistema que nos ha dejado en la miseria por décadas, ¿no? Y es incapaz completamente de mostrar una salida, de otorgar una vida digna a la gran mayoría de la población de nuestra región y del mundo. Ahí unas últimas preguntas. A mí se me ocurre una así como que, como voy contextualizando también más, ir aclarando el panorama boliviano, y sobre todo de acá a futuro, y latinoamericano también podría decirse. Como así como de la nada, el movimiento obrero en Bolivia, ¿qué tan fuerte es respecto al movimiento indigenista? Los dos movimientos, el indigenista y el obrero, se dialogan entre sí. ¿Cuál es el movimiento que realmente... Bueno, esto es muy al margen de un análisis de clase, esto es como una cuestión así muy política, ¿no? Las bases en Bolivia tienen esta capacidad de movilización y esta capacidad, y ahorita, hoy en día todavía están en un reflujo, ¿no? Están en un stand-by las movilizaciones, hasta cuando vengan los Sí. ajustes, ¿no? Y se esperan que van a ¿no? Sobre todo si es que Tuto Quiroga entra a poder y todo esto. ¿Cuál de los movimientos es el más
el que tiene mayor convocatoria, digamos, o más movilización, el más fuerte? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se le diría eso? Esa es una muy buena pregunta. ¿No? Que es un tema de debate, un tema de conversación así amplio, digamos. Sí. Bueno, el movimiento indigenista como tal, yo diría que es un poco limitado, ¿no? Si hablamos ya del movimiento campesino en general, eso es más amplio, ¿no? Y tiene una capacidad de movilización fuerte, muy Ok. fuerte. Sí, no sé cuál será el carácter del indigenismo en el Perú, ¿no? En Bolivia adquirió una cierta relevancia justamente con el MAS. Mm. Creo que incluso Álvaro García Linera, ¿no? Había dicho que el sujeto político había pasado de ser la clase obrera y ahora eran los indígenas, ¿no? Apenas. Pero, bueno, eso es un poco lo que resulta de no tener un análisis de clase, ¿no? O no tener eh, un análisis del capitalismo como tal, incluso, ¿no? Ujú. No voy a meter demasiado en eso, ¿no? Pero sí, el indigenismo también ha demostrado un poco sus límites y de manera ideológica, ¿no? Ujú. Con estos últimos años, ¿Es bueno, con el limitado? gobierno del MAS en general. Sí, ¿es limitado ideológicamente o en el campo de los hechos, la mayoría de la gente que se moviliza, que sale a las calles, que reclama, ¿no? El tema de la industrialización del litio, etcétera, etcétera, es el movimiento, que están todos los movimientos mezclados en esas reivindicaciones, o ambos movimientos mezclados, o se ve más capacidad de movilización del indigenismo, o de los movimientos campesinos, para decirlo, para no decir los campesinos, o de los trabajadores, digamos, urbanos, trabajadores manufactureros, Mm. etcétera, etcétera. ¿Cómo? Mira, yo diría que van muy de la mano, y es que también históricamente en Bolivia el movimiento campesino y el movimiento obrero están muy entrelazados, y el movimiento campesino está muy influenciado por el movimiento obrero, ¿no? O sea, a Ok, tal punto de que las organizaciones campesinas igual toman el nombre de sindicatos. ok, ok. Porque en los ochentas, cuando se cerraron un montón de minas, muchísimos de los trabajadores mineros del país, que tenían todas esas tradiciones de lucha revolucionarias, ¿no? Se vieron obligados a migrar al campo, ¿no? Y ahí después empezaron a desarrollar en el nuevo contexto igual como que estas mismas tradiciones de organización y de lucha, ¿no? Entonces, Ujú. van muy de la mano, yo diría, muy de la mano. Mm, ya, entonces en términos generales es como que hay un diálogo eh, digamos, De próximo, táctica, digamos. mayormente, ¿no? Hay una influencia de Casi, táctica, ¿no? claro, claro. Los dirigentes del Sí, movimiento campesino no necesariamente son dirigentes indigenistas, sino simplemente campesinos. sí. Ok, ok. Ujú. Sí, no, sí, si Aquí, quieres. Ah, dale, Taro. claro, aquí el movimiento indigenista, claro, ha mutado en una cuestión reivindicativa a terminar siendo, digamos, Ujú. ¿no? Una línea un poco racista y a la par pequeño burguesa, pues, porque Aquí, ya muchos de esos, claro. muchas veces ya son grandes, grandes burgueses o pequeños burgueses, Ujú. que solamente intentan tener el poder político y del Estado para seguir acumulando ganancias, ¿no? Los indigenistas acá en el Perú, que no necesariamente es como en Bolivia, no necesariamente son los campesinos, ¿no? Los campesinos Claro. son varias comunidades como en Bolivia. El tema es que son comunidades muy organizadas en su propio contexto regional o provincial. Los diálogos los diálogos de táctica que se dan entre provincias en el Perú son muy fragmentarios, ¿no? No sé en Bolivia cómo será eso. Quizás haya más coordinación, ¿no? Más lazos de tejido social. No sé cómo nos puedes explicar al respecto. Ujú. No se te escucha, compa. Creo que se te ha ido la señal. Hola, Sí, ahora sí, nos puedes. Sí, ahora sí se te escucha. ¿puedes repetir tu pregunta? Tampoco la pude escuchar bien, perdón. Ok, aquí en el Perú el tema con los movimientos campesinos, que no necesariamente son indigenistas, ¿no? Ujú. Tienden al indigenismo, sí, hasta lo que yo entiendo, ¿no? Pero Ya. es que la movilización, el trabajo coordinado para las reivindicaciones, para las protestas, para las luchas en general, es como muy fragmentado, muy cerrados en sus contextos provinciales y regionales.
Entonces no hay una capacidad de coordinación entre los movimientos. Quizás en Bolivia sucede algo parecido y por eso es que se pudo darle un golpe a Evo, y en el Perú también sucedió algo parecido, por eso es que se le pudo dar un golpe a Castillo. Y casi que aquí los conflictos socioambientales que se les llama, que involucra también ataque al derecho y a las reivindicaciones de las comunidades campesinas en el Perú, respecto en contraposición a los intereses de empresas extranjeras, transnacionales. No sé cómo será el contexto de Bolivia, si nos puedes dar respecto. Sí, obviamente siempre hay una cierta influencia de las condiciones particulares de cada región, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la región altiplánica, particularmente la región de Uyuni nuevamente, ¿no? Ahí está muy oposición, por ejemplo, a la explotación imperialista del litio, ¿no? Los últimos contratos propuestos serían contratos con empresas chinas y rusas. No sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Pero yo diría que tanto China como Rusia son países imperialistas, ¿no? Y yo, por lo menos, yo opino lo mismo. Yo creo que aquí también también opinamos lo mismo. Muy bien. Opinamos lo mismo. Sí. Excelente, que me alegra escuchar eso. Sí, ¿no? Entonces ahí hay esa oposición con respecto al abuso del agua, justamente, ¿no? Okay. En otras regiones, mira, es cierto que hay una cierta fragmentación, un cierto aislamiento, particularmente si volvemos a hablar del tema de los derechos de los pueblos indígenas. Es un poco trágico en cierta forma, ¿no? Porque este gobierno que se reivindicaba defensor de los derechos de los indígenas, los ha dejado completamente a la deriva en realidad, ¿no? O sea, los pueblos amazónicos están completamente expuestos a las empresas que se meten para explotar el oro, ¿no? Creo que en Perú también es un problema bastante fuerte, ¿no? La explotación ilegal del oro, donde muchas veces están involucrados también grupos de narcotraficantes, ¿no? Claro, y crimen organizado. Así es. Exacto, el crimen organizado. Y muchísimo, o sea, sucede muchísimo que activistas indígenas en defensa de sus tierras son asesinados, ¿no? Y este gobierno, sí, este gobierno que, continúa todavía en el poder un par de meses más, pero que ha estado en el poder los últimos 20 años, ha dicho muy poco, si es que ha dicho algo al respecto, ¿no? Entonces, en ese lado definitivamente existe un aislamiento, una fragmentación, ¿no? Ahora, en otros aspectos creo que sí existe una posibilidad de movilización conjunta, pero son temas, uno podría decir, más generales, ¿no? Sí, este aspecto tal vez de la solidaridad y de la interconexión de las luchas a veces está un poco ausente, aunque también es necesario reconocer, ¿no? que las masas no pueden estar permanentemente en las calles, ¿no? Es una dificultad adicional. Ahora mencionaste cómo es posible, ¿no? que Evo, si es que habían ciertos problemas de organización, de coordinación en 2019 cuando se hizo el golpe a Evo. Y por eso fue fácil, eso no necesariamente fácil, sino que fue uno de los factores que llevó a que se diera finalmente el golpe a Evo, una cosa similar en Perú, la fragmentación y la falta de llegada de las movilizaciones a proteger el gobierno supuestamente popular, en realidad es populista. Fue un fallo en que haya esa fragmentación y no había una coordinación suficiente para defender a Castillo, digamos, ¿no? En el caso peruano, y lo mismo o algo similar, digamos, en Bolivia. Defender a... Es una buena pregunta, Yo diría que... Lo había escuchado alguna vez, este tema lo había escuchado alguna vez. Sí. Yo diría que en términos meramente logísticos, la posibilidad de la coordinación
existe y existía en ese momento, ¿no? Yo creo que el motivo por el cual a Evo el factor más decisivo en ese sentido, por el cual no hubo una lucha más grande para defender a Evo, no hubo una coordinación más grande para defender a Evo, es política, ¿no? En el sentido de que había agotado una buena parte del apoyo que antes tenía, ¿no? Como ya lo había mencionado, las comunidades mineras, las comunidades indígenas en torno a Uyuni, no estaban muy entusiasmados con Evo por todo lo que había hecho en el periodo pasado con respecto al litio, ¿no? Okay. Igual otros sectores, bueno, si hablamos de indigenismo, igual, ¿no? El tema de la carretera en el Tipnis, ¿no? O sea, eso iba en contra de todas las reivindicaciones de los grupos indígenas de ese territorio. Entonces, una serie de políticas de aplacar al capital, de mirar hacia la derecha, que fueron minando su base de apoyo, que después facilitó el golpe en 2019. Yo diría que ese es el elemento central. No, o sea, un tema más político más que de coordinación. Sí, sí. Sí. Igual este tema se puede explayar más, quizás ya no haya el tiempo, ¿no? Pero con todos los detalles que puedas ver y bueno, también la idea es conversar y quizás hasta debatir, pero con la perspectiva de que eso nos sea útil, de alguna manera, no dejarlo en el mero debate, ¿no? No sea útil Claro. para organizarnos, ¿no? Sí. Quizás nosotros que simplemente estamos en terreno de difusión, divulgación, o en la dinámica de difusión, divulgación y conversatorios muy contingentes a veces, ¿no? O de temáticas un poco más teóricas, tengamos esa limitante de que también tenemos que hacer el trabajo de ir a conversar, al menos divulgar y además intercambiar estas ideas en organizaciones de base, ¿no? Sí, pero eso es lo que nos faltaría, pero por lo menos estamos haciendo ese trabajo de indagar y aclarar estas cosas que a veces en los medios de comunicación más oficiales o en todo caso que tengan más llegada que nosotros somos el Grupo de Información Marxista, que mal que bien tenemos nuestra llegada, pero no es muy amplia. No se conversa muy a profundidad, ¿no? Apenas se dice algo, no sé. No he escuchado mucho yo, la verdad. Entonces, sí. Nuestra tarea también, ¿no? Claro, totalmente. Y se parte de ahí, digamos, ¿no? O sea, es a partir de la clarificación teórica y la comprensión profunda de la situación en la que uno se encuentra que después realmente puede salir afuera con propuestas. Sí, evitando las desinformaciones. Por eso parte también la invitación que te hacíamos también para poder aclarar estas cosas, para que después la gente no tenga, por lo menos tenga más elementos de juicio, por lo menos. Sí, totalmente. Todas esas cosas que hay que trabajar, ¿no? Algunas palabras finales, compañeros Pucaquilla, Yair o Ariel, antes de darle las últimas palabras al compañero, porque ya estamos sobre la hora. A ver. O Ariel o Yair, cualquiera de los dos. Ya, no, están simplemente escuchando. Entonces, bueno, ante todo, por su tiempo, compañero, por darse tiempo y la atención de escucharnos. Y bueno, ante todo yo creo que uno de los puntos principales y de la esencia propia del materialismo histórico y del marxismo está en la internacionalidad, ¿no? Así que espero que como grupo podamos seguir manteniéndonos en contacto siempre y que, bueno, tengamos puntos en común y una síntesis congruente sobre las realidades propias de nuestros países, ¿no? Gracias por su tiempo y por darse el espacio de poder brindarnos una perspectiva sobre la realidad nacional de su país. Bacán. Palabras finales, compañero, Rafael. Bueno, sí, muchas gracias. Casi que me robaron, porque aquí ya me han robado las palabras de la boca un poco. Pero bueno, en primer lugar, igual agradecerles a ustedes por la invitación. Realmente solo podemos ganar de este tipo de intercambios, ¿no?
sirve para nutrirnos, desarrollar nuestras propias ideas, ¿no? Que creo que es lo más importante, particularmente en esta etapa de comienzo, ¿no? Como tú mencionabas, Abdel, nosotros igual estamos en un periodo inicial, ¿no? De círculos de propaganda, uno podría decir, ¿no? Para usar Sí, el término clásico. claramente. Y bueno, sí, en todo caso, como ya fue mencionado igual, ¿no? El internacionalismo como elemento central de el marxismo, ¿no? Al final, nosotros somos parte de la misma lucha, ¿no? La lucha en contra del capitalismo es una lucha mundial, ¿no? Y que solo puede ser victoriosa también a nivel mundial, ¿no? Entonces, Así es. me alegra muchísimo saber que estén haciendo trabajo, el mismo trabajo en esencia, ¿no? Que nosotros estamos haciendo en Bolivia, ustedes están haciendo en Perú. La preparación para la revolución socialista que es tan necesaria en, em, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y en el mundo, Em, así es. definitivamente, definitivamente. Yo creo que los Em, movimientos trabajadores, perdón que te interrumpa, mm, en nuestros países deberían coordinar de tal manera que en un futuro, ojalá no tan lejano, la movilización o la lucha se dé a escala regional, es lo que es más necesario que a escala nacional, digamos. Totalmente, ¿no? Y Perú y Bolivia comparten tanta historia, en cierta forma, ¿no? Eh, bueno, al final el objetivo es la Federación Socialista de América Latina y del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero definitivamente Bolivia y Perú tienen esta cierta relación, incluso especial, uno podría decir, ¿no? A pesar de que eso es algo que repiten mucho los políticos burgueses, pero creo que en cuanto a, bueno, el movimiento obrero, también debería hacerse más para poner, Sí, sí, sí. Sí. hacer más fuerte esa conexión, ¿no? Así Países que, clarísimamente con una conexión cultural que a veces no es reconocida por las oligarquías y la burguesía, ¿no? Pero es clarísimamente una conexión cultural, histórica entre los dos países, etcétera, etcétera, ¿no? Que en todo caso tendríamos que tener más facilidades, pero se nos quiere hacer creer que no. Se nos quiere hacer creer que no. así es. Ajá. Así es. Entonces eso sería, nosotros aquí en temas de internacionalismo también hemos hecho conversatorios con otros compañeros de otros países, de África, de Europa, ahora de Asia creo que nos falta, y tendría que hacer contacto con los compañeros, algunos de aquí tenemos raíces palestinas, entonces Wow. con compañeros de Palestina, ¿no? Que no nos hace falta, ahorita que están aquí en el Grupo de Formación Marxista hacemos divulgación del Frente Popular para la Liberación de Palestina, el PFLP, y del Frente Democrático, los dos, ¿no? Su comunicación oficial. Entonces, hacemos ese trabajo y yo particularmente hago un tema de difusión del tema de Palestina. Entonces, desde el tema de la masacre del 7 de octubre, ¿no? La masacre que está perpetrándose en Gaza, tenemos este trabajo, pero no hemos podido contactar todavía con compañeros para hacer este tipo de conversatorios. Entonces nos faltaría eso. Pero hemos hecho conversatorios con Paul Cockshott, que es un importante divulgador o importante autor en Reino Unido, en Escocia, sobre el tema del cibercomunismo, por ejemplo, lo que te decía antes de record, te decía antes de la transmisión, con compañeros, con Ted Rees, otro compañero de Reino Unido, compañeros de Estados Unidos. Entonces, el tema de internacionalismo también lo tenemos así presente, ¿no? Eso sería interesante que ustedes en el núcleo comunista revolucionario puedan chequear nuestras difusiones, nuestros conversatorios también en YouTube. Los invitamos también para que le den like a nuestra página. Claro, absolutamente. Y bueno, lo mismo que nosotros, ¿no? Pero creo que lo más importante es que no se quede simplemente ahí, ¿no? Realmente me pareció muy enriquecedora esta discusión y me parecería excelente poder mantener contacto, digamos, ¿no? Para cualquier tipo de cosas, o sea, perfecto. También cuando se llevan a cabo, ¿no? Diferentes movimientos, luchas obreras, la solidaridad internacional, incluso si a veces solo es un mensaje, ¿no? De solidaridad, ayuda mucho, ¿no?
Entonces, sí, para dar solo un pequeño ejemplo, definitivamente estaría muy bueno Es mantener importante, o ese sea, hay que contacto. mantener la relación, al menos con nuestros compañeros entonces en Bolivia. Ujú, Saludos al amigo, al compa que nos está viendo, nos estuvo viendo, de repente sigue ahí, ¿o no? Edwin Mamani, en Colectivo Dignidad, estaba él sintonizando en un momento, nos mandó ese saludo, ujú, ya lo pusimos ahí, desde Juliaca. Juliaca queda en Puno, está ujú. ahí al norte de la ciudad de Puno. Un saludo para Edwin. Y esto sería todo, básicamente. Muchas gracias por las 2 horas. Ya no queremos robarte más tiempo de tu día o de tu noche, compañero Rafael. Muchas gracias. Y también a los compañeros que nos vean en diferido, denle like, compartan el vídeo y suscríbanse al Grupo Breve de Formación Marxista. Eso sería todo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Bien, Hasta Rafael. otra oportunidad. Otra oportunidad. Vamos a Hasta finalizar. luego, que